Buenas noches. Vamos a ver ahora paredes cilíndricas y paredes esféricas. ¿Ok? Aquí es un tanto sencillo, ya que les doy todas las fórmulas despejadas, como pueden ver. No nos vamos a meter en problemas de cómo integrar todo para sacar los logaritmos naturales ni nada de eso. Vamos a verlo ya de la forma simplificada, ¿sí? Todo lo vamos a tomar como si fueran en serie, ¿sí? Porque va desde el centro hacia las paredes externas, hacia el exterior del cilindro, o del exterior del cilindro hacia el interior, según sea el caso. Depende de dónde esté la temperatura más alta. Bueno, dicho esto, podemos notar que va en forma lineal, entonces va atravesando capa por capa del cilindro o de la esfera de forma lineal. Entonces lo tomamos como una resistencia en serie. Bueno, para las paredes cilíndricas, si tuviéramos este ejemplo, que es un tubo, aquí vemos el grosor del tubo, sabemos que cualquier tubo tiene una pared interior y una pared exterior, y aparte tiene un aislante o tiene un recubrimiento, como lo quieran ver. Aquí vemos el grosor del aislante o del recubrimiento. Esto nos deja ver que vamos a tener tres radios: del centro a la pared interior del tubo, del centro a la pared exterior del tubo que hace contacto con el recubrimiento, y del centro hacia la pared exterior del recubrimiento, que es cuando ya queda en la superficie. Lo podemos ver de esta forma también, del centro hacia afuera, y podemos ver el grosor del tubo y el grosor del recubrimiento. Vamos a tener dos materiales, por lo tanto vamos a tener dos valores para acá. Vamos a tener tres radios, del centro a la pared interna, del centro a la pared externa y del centro hacia la pared exterior del recubrimiento. Por lo tanto tenemos tres temperaturas también. Cuando tenemos la temperatura en el interior del tubo, en el exterior que hace contacto con el recubrimiento, y en la superficie ya del exterior del recubrimiento. Esto nos dice que tenemos dos resistencias, porque son dos materiales o dos paredes las que estamos atravesando. Y como podemos ver, para determinar el flujo en la pared 1 y en la pared 2, y aquí ya les doy las fórmulas, que es 2pi por la constante por la longitud, que multiplica a la temperatura 1 menos temperatura 2 entre logaritmo natural del radio 2 entre el radio 1. Esto ya salió después de haber hecho algunas ecuaciones diferenciales, unas integrales, y nos sale todo esto ya despejado. O lo que es lo mismo, la diferencia de temperaturas que hay en la pared 1, que sería temperatura 1 menos temperatura 2, entre la resistencia 1. Y para la segunda pared, que serían la diferencia de temperaturas en la segunda pared, es temperatura 2 menos temperatura 3 entre resistencia 2. Para saber el valor de la resistencia, aquí se los acabo de anotar, que es el logaritmo natural del radio 2 entre el radio 1 entre 2pi por la constante 1 por la longitud. Lo único que necesitamos es ir analizando que para la resistencia 1 voy del radio 2 al radio 1 y voy a usar K1, la constante 1. Y para la resistencia 2, que es la pared número 2, necesito el radio 3 y el radio 2, y por consiguiente la constante 2. La longitud es la misma. Si hubiera más capas, vamos cambiando los valores de los radios y vamos agregando más constantes. La longitud es la misma para la cantidad de capas, y el 2pi sale de la fórmula del área. Entonces esto es nada más. Si tenemos más resistencias, pues tendríamos radio 4 entre radio 3, radio 5 entre radio 4, y sería K3, K4, ya dependiendo la cantidad de capas que tengamos. Ahora vamos a ver para las esferas. Es prácticamente lo mismo. Veamos nada más el círculo que hay aquí adentro. Ya no voy a tener una longitud porque no es un cilindro, es una misma esfera.
Por lo tanto, si vemos el mismo ejemplo, tendríamos dos capas. Tenemos un tanque esférico con un recubrimiento. Y lo que necesitamos ver de diferencia con los cilindros es cómo determinar el valor de las resistencias. Para determinar el valor del flujo en la pared 1 y del flujo en la pared 2 es lo mismo. Temperatura 1 menos 2 entre radio 1, entre resistencia 1, perdón. Temperatura 1 menos temperatura 2 entre resistencia 1. El flujo total se saca de la misma forma. La temperatura donde empieza el flujo menos la temperatura donde termina el flujo, que es en este caso son 3, entonces temperatura 1 menos la 3 entre resistencia total. De igual forma que en los cilindros. Lo que va a cambiar, como les comento, es la fórmula para determinar las resistencias. Estas son las fórmulas para la resistencia 1, para la resistencia 2. Si tuviéramos otras resistencias, se va cambiando los valores, igual que en este caso. Para la resistencia 1 tenemos radio 2 menos radio 1, porque es la diferencia que hay para la pared 1, del radio 2 al radio 1, entre 4pi por la constante 1, que multiplica el radio 1 y multiplica el radio 2. Para la resistencia 2, como ya estamos avanzando a la segunda pared, ahora va a ser resistencia 3 menos resistencia 2. 4pi, que es de la fórmula del área, por la constante 2, porque la segunda pared, por el radio 3, por el radio 2, o puede ser por el 2 y luego por el 3, es lo mismo, es una multiplicación. Si tuviéramos una pared más, tendríamos radio 4 menos 3, 4pi, K3, porque ya sería la tercera pared, radio 4, radio 3, y así sucesivamente, dependiendo la cantidad de paredes que tengamos, dependiendo lo que nos pide el problema, es lo que vamos a ir agregando o quitando. Si nada más nos dicen que es un solo tanque esférico, nada más ocupamos resistencia 1 y sale de esta forma directo.